Cuando abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Encontramos clasificaciones de la iglesia de Filadelfia, por las cuales el Señor Jesucristo reconoce a esta iglesia como una iglesia fiel. ¿Cómo dice Apocalipsis 3:8, por favor? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las dos características que Jesucristo menciona de esta iglesia, por la cual Él aprueba, es que han guardado su palabra y no han negado su nombre. A pesar de tener poca fuerza, a pesar de no ser una iglesia poderosa, esto indica que la iglesia en Filadelfia era una iglesia de pocos miembros, pocas personas. Ahí en el mundo en el que vivimos hay mucha soberbia en las mega iglesias, en las iglesias numerosas, y manejan lo grande de la iglesia, lo manejan como si fuera un punto para salvación. La salvación, hermanos, no viene por el número de miembros. La salvación no viene por la cantidad de dinero que tenga una iglesia. La salvación no viene por la cantidad de personas con muchas capacidades que tenga la iglesia. La salvación viene porque Cristo derramó su preciosa sangre sobre la cruz. Y Él enseña en una parte y muchas partes de la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. E ilustra esto con la puerta ancha y la puerta angosta, con el camino ancho y el camino angosto. Y esto indica el hecho de que la puerta ancha es un lugar que todo el mundo encuentra y todos pasan por ahí. Pero la puerta angosta solamente unos pocos entran por ella, porque es angosta. El camino ancho es un camino que todo el mundo anda y va cargado con todos sus pecados e iniquidades. Pero el camino angosto es un camino que solamente andan aquellos que se han despojado de sí mismos para seguir a Cristo el Señor. Así de que la iglesia en Filadelfia era una iglesia que no era grande en número, pero era una iglesia que era reconocida por Cristo como una iglesia que guardaba su palabra y que no negaba su nombre. Nosotros podemos aprender esta lección de la iglesia de Filadelfia. Guardar la palabra de Cristo y no negar su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Guardar la palabra de Cristo quiere decir lo que dice Apocalipsis 1.3. Por favor, que guste leerlo. Apocalipsis 1.3. Ahí está. No necesita explicación. ¿Qué dice Apocalipsis 1.3? Bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y guarda las cosas que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Así que si nosotros hoy estamos aprendiendo algo de la palabra de Dios, ¿qué debemos de hacer? Guardarlo. La palabra guardar quiere decir asimilarlo, hacerlo parte nuestra y llevarlo a la práctica. Hacerlo parte nuestra y llevarlo a la práctica. Cuando nosotros tenemos algo que reconocemos de nosotros inmediatamente lo damos a conocer. Si tenemos una actitud de trabajo hacia la iglesia, lo damos a conocer.
Si tenemos una actitud de apatía, o sea, no simpatía hacia las cosas de Dios, lo damos a conocer. Si amamos las almas, hablándoles de la palabra de Dios y tratando de ayudarles a entender mejor las cosas del cielo, lo damos a conocer. Si no sabemos nada de las cosas de Dios o si no queremos a las almas, lo damos a conocer. Así de que dice el Señor, bienaventurado el que lee y el que oye y el que hace lo que está escrito en estas palabras. La iglesia de Filadelfia, de las 7 iglesias, hermanos, de las 7 iglesias, solamente 2 iglesias fueron aprobadas por Cristo. ¿Cuáles fueron? ¿La tía de quién? No, Tiatira no fue aprobada, hija. Esmirna, que es la segunda iglesia que vimos, es Éfeso y no Esmirna. Esmirna fue aprobada por Dios. ¿Y cuál otra? ¿Cuál otra fue aprobada por Dios? Esta de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia fue aprobada por Dios. O sea, en otras palabras, Cristo no le reprocha nada a la iglesia de Esmirna ni a la iglesia de Filadelfia, mientras que a las otras 5 les dice: hey, tienen que hacer arreglos. Tienen que hacer arreglos. Así de que notemos la importancia, pues, de que siendo 7 iglesias, solamente 2 de ellas estaban completamente fieles a Dios. Siendo 7 iglesias a las cuales se dirige el Apocalipsis, solamente 2 estaban completamente fieles a Dios. ¿Qué diremos de la iglesia en High School Road? ¿Estamos bien delante de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos luchando, trabajando? ¿Somos apáticos? ¿O somos personas que estorbamos la obra de Dios con nuestra indiferencia, nuestra murmuración, nuestras quejas? La iglesia de Filadelfia es una iglesia ejemplar. Y estos atributos que la iglesia tenía llamaron la atención del Señor Jesucristo, de tal manera que Él reconoce la fidelidad de esta iglesia. Ojalá y nosotros aprendamos de ello. Ahí entre la iglesia de Filadelfia, siendo una iglesia de pocos miembros, tenían lucha tenaz en contra de lo que era el paganismo, que era la adoración al emperador, pero también tenían una lucha de los judíos, paisanos de Jesucristo nuestro Señor. Los judíos que estaban ahí en Filadelfia estaban haciendo todo lo posible para hacer caer a la iglesia de Filadelfia. Y el Señor lo reconoce como aquellos que no son descendientes de Abraham. Lo son en la carne, pero no en el espíritu. ¿Se acuerdan que vimos eso? Judíos espirituales, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los judíos espirituales? Los que aman a Cristo. Todos aquellos que siguen a Cristo son judíos espirituales de cualquier nación. Sea americano, sea mexicano, sea centroamericano, sea sudamericano, sea europeo, sea occidental, oriental, de cualquier parte del mundo, el que sigue a Cristo es judío espiritual. ¿Y cuáles son los judíos carnales? ¿A cuáles reconoceremos como judíos de la carne? Bueno, pero hablando en el sentido directo, hermanos, en el sentido directo, ¿cuáles son los judíos carnales? ¿Cuáles son los mexicanos carnales? ¿Los que nacen en Estados Unidos o los que nacen en México? Los que nacen en México. Los mexicanos que nacen en Estados Unidos ya están mixteados, o ya nacieron en otro país y son reconocidos como norteamericanos. Aunque tengan sangre mexicana, son reconocidos como norteamericanos. ¿Cuáles son los judíos carnales? Los que viven o los que son de otra nacionalidad, o los que son judíos de nacionalidad.
Esos judíos que estaban perjudicando o tratando de perjudicar a la iglesia de Filadelfia eran judíos descendientes de Abraham carnalmente hablando. Carnalmente hablando. Físicamente hablando eran judíos de pura cepa. Judíos de hueso colorado. Pero no eran judíos espirituales. Estaban estorbando la obra de Cristo. Acuérdense que hay una lucha muy fuerte en la iglesia de Éfeso, de Colosas, de Filipos, de Galacia, donde judíos quieren hacer que los gentiles guarden la ley de Moisés, haciendo que se circunciden o que guarden los ritos de la ley de Moisés. Esos son judíos carnales, descendientes de Abraham físicamente hablando. Pero los que siguen a Cristo, los fieles al Señor, son los reconocidos en las Sagradas Escrituras como judíos. ¿Qué? Espirituales. ¿Dónde está la raíz de esto? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? De tu simiente haré una gran nación. Primero. Segundo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa a Abraham fue triple y en dos de ellas fue: haré una gran nación de ti. La nación que salió de las espaldas, de los lomos de Abraham, fueron los judíos. Pero también la otra parte es: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué judío nació de Abraham, por lo cual son bendecidas todas las naciones de la tierra? ¿Qué judío? Jesús. Gracias a Jesús, judío de nacimiento, judío de raza, gracias a Él son bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Él murió? ¿Por los judíos? ¿Por qué Él murió Jesús? Por todo el mundo, hermanos. Por los judíos y por los gentiles. Así que estos judíos eran un estorbo para la iglesia de Filadelfia, porque estaban tratando indudablemente de hacer judaizar a la iglesia de Filadelfia, siendo una iglesia que estaba fiel a Cristo, y ellos querían hacerla judaizar. Romanos 9:6, por favor. ¿Cómo dice? Romanos 9:6. Romanos capítulo 9, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Cómo conectamos esto con los judíos? ¿Cómo lo conectamos? ¿Cómo lo conectamos? Porque Israel eran los judíos, porque Israel era el pueblo de Dios. No todos los israelitas son judíos, no todos los israelitas son Israel, no todos los judíos son Israel, no todos los judíos son israelitas. Israelitas, judíos es lo mismo, hermanos, en este aspecto. Acuérdense que a los hebreos se les dio el nombre de Israel. A Jacob se le dio el nombre de Israel. Jacob fue nieto de Abraham. Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel salieron de Jacob. Jacob, nieto de Abraham. ¿Cuál fue el hijo de Abraham? Isaac. El nieto fue Jacob. Así de que Israel o Jacob es el padre de los judíos. Isaac es el padre de los judíos. Abraham es el padre de los judíos. Y por eso dice: no todos los israelitas son Israel. No todos los judíos son descendientes de Jacob, espiritualmente hablando. Carnalmente sí, pero espiritualmente no. Todos los judíos físicamente son descendientes de Israel, de Jacob, de Abraham, de Isaac. Pero espiritualmente no todos los judíos son descendientes de... ¿Cuáles son los judíos que son descendientes de Abraham,
Isaac y Jacob, ¿cuáles judíos son descendientes espirituales? Los cristianos. Los cristianos, sean judíos o gentiles. Sean judíos o gentiles. Hago hincapié en esto porque hay mucha confusión muchas veces por tanto nombre. Recuerden, Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Él fue padre de las 12 tribus de Israel y todos ellos eran judíos. Antes de ser judíos fueron nombrados. ¿Cómo eran nombrados antes de ser judíos? Hebreos. Hebreos. Sé que cuando la palabra habla de los hebreos, se refiere a los judíos. Cuando la palabra habla de los judíos, se refiere a los hebreos. Cuando la palabra de Dios habla de los israelitas, se refiere a los judíos o a los hebreos. Israelita, judío, hebreo es lo mismo. ¿Okay? Entonces, espiritualmente, descendientes de Israel, de Isaac y de Abraham, espiritualmente, todos los cristianos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Otro pasaje que nos ayuda un poco más, 3 de Filipenses, capítulo 3, por favor. Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículos 2 y 3. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladrones del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, fíjense bien, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos. Iglesia, o sea, le está escribiendo a cristianos. Pero entre los cristianos, entre hermanos en Cristo, en la iglesia de Filipos había perros. ¿Sí dice? Sí, ¿cómo dice el versículo 2? Cuídense de los perros. Ay, Pablo, qué fuerte hablas aquí. ¿Y quiénes son ellos? Los malos obreros, los de la falsa circuncisión. Fíjense bien. Hermano, circuncisión quiere decir... Circuncisión. Muy bien. ¿Qué quiere decir, hermana? ¿Es una afirmación o es una pregunta? Es una pregunta. Ok, es que dice la circuncisión quiere decir, y yo pensé que iba a decir qué quería decir. La circuncisión es, hermana, una operación en el prepucio del miembro del varón. Todo varón que nacía en Israel tenía que ser operado de parte de su miembro. Okay. Dicho de una manera lo más diplomáticamente posible, ¿verdad? Ojalá nadie se ofenda por esto. Y esa era la circuncisión. Era un pequeño corte que se hacía en el prepucio, o sea, en la parte de arriba del miembro del varón. Y así lo dice la Escritura. Al octavo día, todo varón que abre la matriz de su madre tiene que ser circuncidado. Todo judío, hermana, tenía esa marca física. Todo judío que no sigue a Cristo en la actualidad tiene esa marca física. O sea, porque debemos de entender que todavía, hasta este momento, hay judíos que no creen en Cristo. Hay judíos que creen que todavía no viene el Mesías. Por lo tanto, están siguiendo la ley de Moisés. Y nace un judío y lo circuncidan. ¿Ok? ¿Sí quedó claro la circuncisión? Bueno, los judíos eran circuncidados físicamente, pero ahora Pablo dice que esa circuncisión es falsa. En Cristo ya no sirve para nada esa circuncisión, hermanos. Los judíos que estaban entre los hermanos de Filipos eran circuncidados
físicamente y presumían de ello. Y le decían a los otros: hey, ustedes no son circuncidados, nosotros sí somos circuncidados. Somos descendientes de Abraham, ustedes no son descendientes de Abraham. Perros, le dice Pablo, malos obreros, falsos llamados de la circuncisión o llamados de la falsa circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión verdadera? Si Pablo está llamando a la circuncisión física circuncisión falsa, ¿cuál es la circuncisión verdadera? Porque cuando llamamos a algo falso es porque hay algo verdadero, ¿estamos de acuerdo? Sí. Cuando contestamos un cuestionario es falso o verdadero, no otra opción, falso o verdadero solamente. Entonces, si la falsa llamada o la falsa circuncisión está entre los judíos que estaban estorbando a los Filipos, ¿cuál será la verdadera circuncisión? Los que sí sirven, Los que son al Espíritu. Los circuncidados espiritualmente, hermanos. Los circuncidados espiritualmente. ¿Cuáles son los descendientes de Abraham, de todas las naciones? Los judíos espirituales, de todas las naciones. ¿Cuáles son los circuncidados espirituales? O los circuncidados verdaderos. Los circuncidados espirituales. ¿Cuál es la circuncisión espiritual? Pregúntome yo. ¿Cuál es la circuncisión espiritual? Si la circuncisión física ya no sirve, ahora ¿cuál es la circuncisión que sirve? Cuando uno viene a la obediencia del Evangelio y es bautizado para perdón de pecados, en ese momento es circuncidado espiritualmente. Escogido para Dios. La circuncisión era una señal de ser escogido para Dios. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, somos escogidos para Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo dice 1 de Pedro 2.9, por favor? 1 de Pedro 2.9. Cuando nosotros aceptamos servir a Cristo, somos escogidos para servir a Dios. Por lo tanto, allí es la circuncisión espiritual. 1 de Pedro 2.9, ¿cómo dice, por favor? Mas vosotros sois linaje escogido, de la nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, hermano. La circuncisión verdadera es: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Regresando a Filipenses, en el versículo 3. Filipenses, versículo 3 del capítulo 3, por favor. Filipenses 3:3. Todo aquel que ha sido escogido para servir a Dios, en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Versículo 2. Cuídense de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. ¿Cuál era la falsa circuncisión? La hecha en la carne. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La hecha en el Espíritu al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la verdadera circuncisión. Porque cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, usted permite una operación en su corazón. Usted permite una operación en su corazón, y esa es la circuncisión espiritual. ¿Se acuerda del ejemplo del sembrador que salió a sembrar? ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Fíjense que se me duele mucho esta mano. Siento los dedos así como si los trajera, como si los tuviera del hombre Hulk o del hombre Uy. Lo siento así gruesos los dedos. Y yo es problema de, no es problema de, dicen que es problema de circulación muchas veces, ¿verdad? Cuando se duermen los brazos o las piernas. Pero en mi caso no es problema de circulación, es problema de que ya algunos nervios están oprimiendo a otros nervios y eso está causando que se me adormezca. Cuando tengo en cierta posición el brazo, se me duermen los dedos completamente. Ahorita si me dan un martillazo aquí no lo siento. A ver, no se crea.
Es importante entonces que nosotros veamos la situación en la que se encontraba la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tenía como enemigos a judíos, y los judíos eran tercos, eran tesoneros. Si no se circuncidan, no son salvos. Y entre muchos hermanos de Filadelfia, si no se cuidaban de guardar la palabra de Cristo y de conservar el nombre de Cristo, fácilmente podían ser presa de los judíos, que decían que si no se circuncidaban físicamente, entonces iban a perderse. La parábola del sembrador nos enseña 4 clases de tierra. ¿Sí? No lo vamos a leer. Quiero que la recuerden, es una parábola bien famosa. Un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, en tierra pisoteada, donde la gente pisa y no crece nada. Segundo, entre tierra con piedras. Tierra con piedras. Tercero, tierra con, hermana, tierra con espinos. Cuarta, buena tierra. Un sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en el camino, parte de la semilla cayó en tierra que tenía piedras, parte de la semilla cayó entre espinos, entre tierra con espinos, y parte de la semilla cayó en buena tierra. La tierra, hermanos, simboliza el corazón. La tierra simboliza el corazón. Cuando estamos oyendo la palabra de Dios, nuestro corazón puede estar tan duro como el camino. Puede estar tan duro como el camino. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nuestro corazón puede estar con piedras. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestro corazón puede estar con espinos. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestro corazón puede estar abierto, fértil para recibir la palabra de Dios y dar fruto. Corazón tiene que abrirse para recibir la palabra de Dios. Esa es la circuncisión espiritual. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o comentario en cuanto a esto. Podemos leer muchos versículos más acerca de los judíos falsos y de la falsa circuncisión, pero creo que es suficiente con lo que hemos hablado hasta este momento para entender que hay una circuncisión espiritual y una circuncisión física. Hay judíos carnales, judíos físicos o judíos carnales, y hay judíos espirituales. ¿Entendimos esto? Entonces, los hermanos de Filadelfia, que estaban guardando la palabra de Dios y estaban no negando el nombre de Cristo, ¿eran judíos espirituales o judíos carnales? Espirituales. Judíos espirituales. ¿Les reprocha algo Cristo? Nada. A los judíos espirituales que estaban guardando la palabra de Cristo y no negaban el nombre del Señor, Jesucristo no les reprocha nada. Iglesia de Filadelfia, sirviendo al Señor en plenitud. Iglesia de Esmirna, sirviendo al Señor en plenitud. De las 7 iglesias, solamente esas 2 estaban completamente fieles a Cristo. ¿Qué de la High School Road? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos mira Cristo? ¿Nos dice Cristo que hagamos arreglos? ¿O nos dice Cristo, están bien? Meditemos. El consejo y el consuelo para los hermanos que estaban padeciendo por causa del Imperio Romano y por causa de los falsos judíos, pues el Señor Jesucristo les dice: te voy a cuidar en la hora de la prueba, yo voy a estar contigo, yo te voy a estar fortaleciendo. En el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, si gusta leerlo alguien, por favor. Apocalipsis 3:10. Te guardaré en la hora de la prueba. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando nosotros, amados hermanos,
somos probados por parte de Dios en el aspecto de que necesitamos madurar. A veces estamos caminando bien en el camino del Señor, pero si queremos seguir bien en el camino del Señor, necesitamos subir otro escalón en cuanto a madurez, en cuanto a fidelidad. Muchas veces vienen pruebas. Cuando estamos sirviendo al Señor fielmente, ¿quién cree que nos ayuda para subir el siguiente escalón? Cristo. Yo te guardaré en el momento de la prueba. Yo estaré contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a ayudar. Pero si nosotros estamos dudando, si nosotros estamos flaqueando, si nosotros estamos siendo indiferentes en las cosas de Cristo, ¿nos ayudará el Señor a que sigamos así? No nos ayuda el Señor. Y por eso cuando nosotros no estamos guardando la palabra de Cristo, y cuando nosotros constantemente negamos el nombre del Señor, ¿cómo negamos el nombre del Señor? Otra vez, con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestra forma de ser, negamos el nombre de Cristo constantemente. A veces dicen, ¿y ese es cristiano? Cuando estamos haciendo algo indebido, estamos negando el nombre de Cristo. A veces lo dicen por molestar, ¿estamos de acuerdo? A veces lo dicen por tratar de hacernos trastabillar, pero a veces lo dicen con certidumbre. Mira, ya es cristiano. A veces lo dicen correctamente, porque estamos haciendo algo indebido. Negamos el nombre de Cristo. Dice la Escritura que el nombre del Señor es constantemente vituperado por causa de la actitud del cristiano. Pero si el cristiano está fiel, si el cristiano está listo, va a seguir recibiendo el apoyo del Señor. Es como cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Y dice el Señor: todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpia para que dé más fruto. Pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo corta y lo echa al fuego. Pámpano es rama, nosotros somos ramas. Cristo es el tronco. Cuando nosotros estamos llevando fruto para Cristo, nos limpia para que llevemos más fruto, hermano. Yo te ayudaré en el momento de la prueba. Yo estaré contigo en el momento de la prueba. Cuando nosotros no estamos llevando fruto, el Señor está por quitarnos de ahí y echarnos a la lumbre. Cristianos fieles deben de tener cuidado, porque mientras estamos en esta vida existe el peligro de perder la salvación. Existe el peligro de perder la vida eterna. Las bendiciones solamente son para el que vence. El que vence es el que está fiel a Cristo y está preparado para subir el siguiente escalón. La nueva Jerusalén es prometida para todos aquellos que siguen fieles al Señor. El nuevo nombre que se va a dar a los aprobados también es para todos aquellos que siguen fieles al Señor. Así de que este es el mensaje de Filadelfia. Es lo que quedamos pendientes la semana pasada. No sé si hay algún comentario antes de pasar a la siguiente iglesia.